Buen día para todos, buen domingo, feliz semana, bendecida. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy va a ser la cuarta predicación sobre las 7 iglesias. Tuvimos una introductoria, estudiamos Éfeso, Esmirna y hoy nos toca Pérgamo. Muy bien, Pérgamo. Y creo que será la 10ª o 11ª o 12ª predicación del libro de Apocalipsis. Pasa rápido el tiempo, ¿no? No sé si hace ya un año que estamos, quizás menos, pero está siendo de gran bendición para mi vida, espero que lo sea para ustedes. Y la verdad que cuando uno estudia para exponer la Biblia en un modo expositivo, se comprende todo mucho mejor, ¿no? El cuadro se ve mucho más claro, las ideas saltan mucho más preponderantes en el texto. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este sumergirnos, zambullirnos en el mar de su sabiduría eterna, para que nosotros podamos ser transformados en nuestras vidas, como individuos, como iglesia, como familias. Oramos. Padre, te agradecemos, Señor, un domingo más, tu iglesia aquí, que tú nos tienes prevaleciendo, nos tienes mantenidos constantes, Señor, nos tienes en tu fidelidad, en tus manos, Padre, por la sangre de tu Hijo. Nadie nos puede arrebatar de tus manos, oh Padre. Nos tienes en medio de una generación maligna y perversa, como dice tu palabra, entre la cual tenemos que resplandecer como luminares, asidos de la palabra de vida, Señor. Te pido que tú nos des ese coraje, la sabiduría de saber cómo movernos, Señor, de cómo vivir como cristianos en medio de esta generación corrompida, como éramos nosotros, Señor, antes de conocerte por tu gracia, Señor. Bendice tu pequeña ABC, pastoréala, llévanos a verdes pastos, Señor, a los pastos de la abundancia, del gozo de tu presencia, de tu gloria, de ver tu obra extendida, de ver tu reino proclamado, de ver tu reino vivido, Señor. Bendice tu pequeña ABC, aviva nuestros corazones, Señor. Aviva nuestras vidas, limpia nuestras mentes, guíanos a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir con pasión por el Evangelio, con pasión por la sana doctrina, con compasión por los perdidos, Señor. Ayúdanos, Padre. En nombre de Jesucristo oramos, nuestro Salvador y Señor. Amén. Estamos en Apocalipsis, capítulo 2. Si tienen calor, pueden poner los ventiladores. ¿Tienen calor? No. Si tienen calor, pueden traerlo, ¿eh? Digo porque acá veo que se abanica. Capítulo 2, versículo 12, el mensaje a Pérgamo. Ya dijimos que estas son cartas que Jesucristo envía a través de Juan a 7 iglesias. 7 iglesias seleccionadas, escogidas. Algunos piensan que es porque eran 7 iglesias que estaban en un camino geográfico por el cual se hacían actividades económicas. Y en cada una de esas ciudades había una iglesia distinta y por eso el Señor escoge estas 7 iglesias. Yo creo que escoge estas 7 iglesias para poner una figura de un mensaje a la iglesia de Cristo de todos los tiempos. De todos los tiempos. Y sobre todo a nosotros. De hecho, cada una de estas iglesias, sabemos que cada carta, cada una de las iglesias, que son 7, que nos habla de las perfecciones de Dios, también tienen 7 elementos. Creo que ya lo han escuchado muchas veces. Pero cada predicación que haré de las 7 iglesias va a constar de 7 puntos, porque cada una de estas cartas tiene 7 elementos. Antes de comenzar las cartas, Jesús se le revela a Juan en un modo visivo, cumpliendo la profecía que él mismo le había dicho en el capítulo 20 del libro de Juan, 21. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, le dijo Jesús a Pedro acerca de Juan. Y que él quede hasta que yo venga era referido a esta manifestación de Jesús a Juan, que iba a poder ver el Apocalipsis, la revelación de las cosas que son, que están siendo, que han sido y que serán después de esto. Y ahora encontramos en el día del Señor a Jesús que se le revela en la isla de Patmos, donde Juan estaba prisionero por el testimonio de Jesucristo. Se le revela ya no como el
el rabí que él amaba, el maestro, el Señor, sobre el cual él se había apoyado en el pecho la última noche, el discípulo amado, sino que ahora se le revela a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en su revelación, en su imagen que aparece física, Juan nota características de soberanía, de poder, de reinado, de concentración de energía, de concentración de sabiduría a través de manifestaciones físicas. Por ejemplo, una de estas es la espada que sale de la boca de Jesús. Y a cada una de las iglesias, de las 7 iglesias, Jesús se le va a revelar con una de estas características particulares, divinas, que Juan ve ese día cuando Jesús se le aparece y él cae como muerto. Y esa característica para cada una de las iglesias tiene que ver con el problema que esa iglesia debe enfrentar particularmente como iglesia. Y ahora estamos en Pérgamo. El título de la predicación lo descubriremos casi al final, para no desvelar ya toda la película. El primer punto es a quién es dirigida la carta. Vamos a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya lo expliqué, pero como sé que muchos trabajan con los niños, algunos por vacaciones no están. Cuando hablamos del ángel de la iglesia hay distintas posturas. No es importante si era el pastor, si era el espíritu, entre comillas, con minúscula, de la iglesia, si era otra persona. Lo importante es que se está dirigiendo a la iglesia. Es un modo para hablar a la iglesia. Y cuando habla a la iglesia, ya lo expliqué, que no habla a la iglesia verdadera, todos los renacidos, sino que habla a la congregación local en la cual hay gente que es de la verdadera iglesia de Jesucristo, todos los renacidos, y hay gente que son parte de la iglesia visible, los que se congregan, los que quizás muchos enseñan, están en la iglesia, hacen actividad en la iglesia, pero no son renacidos. A esa iglesia local es que Jesús y también el Espíritu Santo, porque vemos que en cada una de las 7 cartas dice: que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Entonces no es solo Jesús, Jesús habla y luego el Espíritu abre el oído para los que estamos oyendo a través de todos los tiempos lo que Jesús dijo a esa iglesia. Porque lo que Jesús dijo a esa iglesia es también para la ABC. Lo que Jesús dijo para los miembros de esa iglesia es también para los miembros de la ABC. Y lo que Jesús dijo a los no miembros de esas iglesias es también para los no miembros de la ABC que están aquí. Es para todos. Por eso, escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Primeramente, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y estoy seguro que muchos de ustedes, estudiosos, saben que esta ciudad tiene mucho que ver con los pergaminos. Por eso decimos pergaminos. En la antigüedad se usaban los papiros, con estas juncos que crecían en Egipto. Y luego se pasó a usar pergaminos, que eran pieles de animales, que conservaban la escritura mucho más tiempo. Los pergaminos, bueno, probablemente tuvieron su origen en Pérgamo o en su región. Ahora, Pérgamo no era tan conocida por los pergaminos en el mundo antiguo, sino que era conocida sobre todo por ser una de las capitales de la provincia del Asia Menor del Imperio Romano. Era la capital. Cuando el apóstol Juan está escribiendo a Pérgamo, esta ciudad ya hacía 300 años que era capital del Imperio Romano en Asia Menor. Y era una ciudad sumamente dada al esoterismo y a la idolatría. Y de consecuencia también a la fornicación, a través de lo que ellos tenían. Tuvieron el primer templo, o primeros 3 templos para adorar emperadores romanos. Tenían también un dios de la medicina. Y muchos de los que estaban enfermos en el Imperio Romano iban a Pérgamo, al templo de ese dios, para ser sanados. Y ese dios, que después le voy a decir el nombre, es de donde proviene la imagen de la serpiente, de la víbora, de la medicina de hoy. Muchas veces vieron en la farmacia que está la serpiente. Bueno, eso proviene de la adoración de ese dios. Para darles una idea del contexto en que la iglesia de Pérgamo se encontraba. Pérgamo era una ciudad completamente idólatra.
el dios ese que les dije se llamaba Esculapio. Esculapio. Estaba representado por una serpiente. Había en el mismo templo de Esculapio, en Pérgamo, había una escuela de medicina. Dense cuenta cómo en ese tiempo la medicina estaba muy mezclado con las artes esotéricas, lo demoníaco, la adoración de dioses paganos. Bueno, los que saben un poco de historia lo saben, o cualquiera que haya visto algún documental sabe cómo era todo eso, ¿no? Entonces las personas enfermas y dolientes del imperio se reunían en Pérgamo en busca de alivio. Hay un escritor que nos cuenta un poco cómo era allí, lo salvé aquí en el celular, Barclay, dice así: a los que sufrían se les permitía estar la noche en la oscuridad del templo de Esculapio, y había un montón de serpientes alrededor que daban vueltas. Serpientes que habían sido amansadas, que no tenían veneno, que no podían matar. La persona que sufría podía ser tocada por una de estas víboras, que eran domesticadas e inofensivas. Mientras se arrastraban en el piso, la persona se tiraba en el piso, y el toque de la víbora era tenido como si fuera el toque del mismo dios, Esculapio, y se consideraba como portador de salud y sanidad. Esto era un poco el contexto en el cual se encontraba la iglesia de Pérgamo. Ahora, Jesús a esta iglesia, ¿cómo escribe? ¿Cómo se describe esta iglesia? Se describe así: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Qué hermosa descripción de Jesús. ¿Cómo le encantaría al mundo de hoy ir a programas de talk show y decirle: ¿sabe quién habla? El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¡Wow! Te echan, te meten en la cárcel. ¿O no? Jesús. Sí, Jesús. El Dios de amorcito, el que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca. Esto lo vio Juan, y esto era para toda la iglesia de todos los tiempos, para los renacidos y los no renacidos, para los que van a la iglesia y no son cristianos, para los que van a la iglesia y son cristianos, para la ABC, para nosotros. Habla el que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca. Esto ya había aparecido en Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Sabemos que Hebreos 4:12 nos dice claramente a qué se refiere esto, ¿no? ¿Quién lo sabe de memoria? Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice la Escritura? La espada de filo. Exacto, ¿qué dice? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tengan esto todo muy presente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La espada de Dios, es decir, su palabra, proyectada su verdad, proyectada la única verdad que existe, la absoluta, divide. Pone de manifiesto, no hay nada que pueda esconderse. Ninguna intención del corazón, ningún pensamiento, ninguna afección del alma, ninguna influencia del espíritu. Nada se escapa de ella. Y Jesús va a usar esta espada para hacer una separación en la iglesia de Pérgamo. Lo que debería haber hecho la iglesia. Recuerden, la iglesia visible de Pérgamo. Tercer punto. ¿Qué declaración hace Jesús de la condición de la iglesia? Entonces, primeramente, ¿a quién es dirigido? Segundo, ¿cómo se presenta Jesús a esa iglesia? Y se presenta en un modo que tiene que ver con el problema que hay en esa iglesia. Lo tercero que vemos en cada carta es que Jesús da un diagnóstico, cual médico del alma, de lo que esa iglesia necesita como iglesia. Da un diagnóstico de la condición de esa iglesia. Y sabemos que ese diagnóstico de la Reina Valera siempre inicia con esta frase: yo
conozco tus obras. Ya lo hablamos a esto. No me estoy deteniendo mucho en esto porque ya lo hablamos muchas veces. Yo conozco tus obras. En la textual empieza diciendo, sé dónde moras, ¿no? Corregime, Seba, así. Okay. Sé dónde moras. El Señor nos guíe a poder interpretar su palabra de un modo correcto. Señor, ayúdanos, que sea la bendición para nuestra vida. Guíanos la interpretación y la aplicación en nuestras vidas, Padre. Bendícenos con tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Dice, yo conozco tus obras. Indudablemente, fíjense lo que dice el apóstol, o Jesús a la iglesia, ¿y dónde moras? ¿Dónde moran? Donde está el trono de Satanás. Dice así la textual también, o otras versiones. Donde está el trono de Satanás. Indudablemente Pérgamo era un fuerte satánico. A ver, consideremos las armas y los ejércitos del enemigo. Dios es omnipresente, el diablo no. ¿O sí? No, no es omnipresente. Los ángeles no son omnipresentes, no son omniscientes. Si bien son perfectos, no lo saben todo. No son omnipotentes, mucho menos los demonios. Son fuertes, grandes en sabiduría nefasta los demonios y divina los ángeles, pero no son omnipresentes. El diablo tiene, y sus armadas, tiene estrategias. En su falta de omnipresencia no puede estar en todos lados a la vez, ni los demonios. Por eso es que hay lugares donde el diablo opera de un modo particularmente fuerte. ¿Nunca lo pensaron esto? Hay ciudades en el mundo que son literalmente fortalezas de Satanás. Otras no, porque van dentro de la estrategia maléfica del enemigo. Quizás por una cuestión estratégica de que es un centro cultural como lo era Pérgamo, usando la cultura y la enseñanza. Pérgamo tenía, después de Alejandría, la biblioteca más grande del mundo antiguo, más de 200.000 ejemplares. Y ustedes me pueden decir hoy día, ¿y qué es una biblioteca? Tengo internet. En ese momento la biblioteca era tener el máximo de Google, de internet, de todo el conocimiento, de todas las enciclopedias, todos iban ahí. Ahí estaban los grandes sabios, tenían que ir a documentarse. Probablemente tiene que ver con eso. El diablo usando la sabiduría de este mundo para engañar al mundo mismo, a través de la idolatría, el paganismo, etc. Era indudablemente, porque la Escritura lo dice, una fortaleza satánica, donde está el trono de Satanás. Los demonios y Satanás concentran su accionar en lugares estratégicos. Algunos de los teólogos hipotizan, porque la pregunta es, ¿por qué Pérgamo? No sé, no la conocíamos, estamos tratando de conocerla, descubriéndola a través de los historiadores, de lo que nos cuentan los históricos, de lo que se sabe de su historia, cómo afectó al mundo. Primeramente, algunos piensan que era porque era el centro de la religión pagana de Esculapio Sóter o Esculapio Salvador. Otros piensan que era porque dentro de Pérgamo había un altar inmenso de muchos metros cuadrados con un altar de adoración al dios romano Zeus, el dios del sol, ¿no? Y otros piensan que era por lo que le dije antes, porque fue la primera ciudad de adoración, con templo de adoración a los emperadores. No sabemos realmente por qué la llama el Señor Jesús donde está el trono de Satanás. No sabemos específicamente a qué se refiere, pero sí sabemos que ahí era muy fuerte la presencia demoníaca y la influencia demoníaca. Y aún en ese contexto, Jesús dice que esta iglesia, los que son parte de la iglesia invisible que estaba en Pérgamo, es decir, los renacidos de la iglesia de Pérgamo, en este contexto ahora, lo que voy a decir ahora, es para los que han renacido. Si bien en esa iglesia había falsos profetas y siervos de Satanás, ni siquiera encubiertos, claramente declarados así, después vamos a hablar de eso. Él dice, yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No habían negado la fe.
retenían el nombre de Jesucristo. Y usa ahora el ejemplo de uno de esta iglesia. Probablemente el único que en esa iglesia había agradado a Dios en su accionar. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Tengan en presencia todo lo que estamos viendo, porque después van a entender toda esta cartita a la iglesia, o cartaza a la iglesia de Pérgamo. Antipas. ¿Saben qué significa Antipas? Contra todos. El nombre de Antipas, no sabemos si es un nombre que se le puso después por cómo fue su vida, o si fue un nombre profético. Pero Antipas significa contra todos. Antipas murió yendo contra todos por Cristo. Contra todos. Eso significa. Testigo fiel. Fíjense, dice, no ha negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel. Este testigo fiel se usa otra vez en Apocalipsis 1.5 para hablar de Jesucristo. El testigo fiel. Apocalipsis 1.5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo está hablando de un discípulo de Él que vivió como Él, que quiso agradarle a Él y que murió. No sabemos si murió como mártir, algunos piensan que sí, no lo sabemos, pero indudablemente retuvo la verdad y luchó por la verdad como testigo fiel de Jesucristo. Antipas. Y la iglesia, los que estaban alrededor de Él, si bien no estaban luchando como Él, y después lo vamos a ver, al menos habían retenido la fe, que eso sabemos que es obra de Dios, ¿no? Retener la fe es un don de Dios, la fe es un don de Dios, y el permanecer en la fe es un don de Dios, es el que produce el querer como el hacer. Antipas fue contra todos. Y ahora, el cuarto punto, después de que Jesús hace una descripción de la iglesia, de la situación de la iglesia, no han negado mi fe, sé dónde viven muchachos, en esta condición se encuentran. Ahora Él va a dar un veredicto sobre la iglesia. Y el veredicto siempre comienza, o muchas veces, no siempre, en estas cartas comienza, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué bondadoso el Señor, aun cuando nos quiere dar con un palo. No nos dice como nosotros, tengo tantas cosas contra ti que no voy a terminar más. No, son cosas gravísimas las que va a decir, pero se lo dice con mucho amor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué feo escuchar esto de parte de Dios, ¿eh? Es feo de cualquiera, ya lo dijimos, pero más aún de parte del Señor Jesucristo, que es por quien estamos aquí, en quien creemos, por quien vivimos, por quien hemos sido salvados. Que Él nos diga eso es terrible. Que te lo diga tu esposo o tu esposa es muy feo, pero que te lo diga el Señor Jesús es terrible. ¿Qué son estas pocas cosas que tienen contra ellos? Y esto también nos recuerda que aún en el ambiente hostil en que nosotros nos movamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en la escuela, en cualquier lugar donde nos movamos, el ambiente difícil en el que nos enfrentamos, muy parecido o aún peor que el de Pérgamo, aún así, el ambiente difícil nunca justificará las cosas que no estamos haciendo bien para agradar a Dios. El ambiente difícil, la situación, no saber bien con lo que es mi vida, mi casa, mi familia, mi escuela, mis compañeros de trabajo, mi marido, mi esposa, mis hijos. No, nada de eso nos excusa. Si Jesús no hace el scan, nos va a descubrir cualquier cosa. Delante de su espada aguda de dos filos, todo queda de manifiesto. Entonces pensemos también en nuestras vidas. ¿Qué excusa estamos buscando? ¿Cuáles son las pocas cosas contra ti, contra ellos, que Jesús tenía? Lo leemos. Primero, que tienes ahí ¿dónde? En la iglesia del templo, que se reúnen con ustedes, que tienes ahí a los que retienen, ¿cómo dice la textual? A los que sostienen, retener, sostener
la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan quién era Balaam? Es muy famoso porque le habló el burro, ¿no? Uno de los pocos animales que habla en la historia de la humanidad. Le habló el burro, o la burra, no sé si era burro, nada, no sé. Lo dice la escritura, habría que mirarlo. El problema de Balaam no es que era un profeta de Dios, porque Dios hablaba con Balaam. Y si quieren ver la historia, léanse Números capítulo 22 al 25. Terrible la historia de este hombre. Y cómo en el Nuevo Testamento se lo pone aún más de manifiesto. Cómo el que tiene la espada aguda de 2 filos pone de manifiesto que estaba en el corazón de Balaam. Balaam es llamado por Balac, un rey moabita que odiaba a los israelitas, y es llamado a sueldo para hablar mal contra Israel. Y la primera vez, él dice, bueno, voy a ver qué me dice Dios. Dios le dice, no vayas. Perfecto, no voy. Pero él sabía que la recompensa era grande. Él sabía que había mucho dinerito por atrás, o lo que fuera, honor, regalos. La segunda vez vuelve. Y él consulta a Dios, y Dios le dice, ve. Pero Dios lo pone a la prueba. Porque Dios conoce que está en el corazón de él para ir. El corazón de él está el interés monetario, el interés financiero, el interés personal, no buscar la gloria de Dios. Y esta segunda vez, cuando Dios le dice que vaya, él va por el camino y el burro ve al ángel de Jehová con la espada. El que tiene la espada de doble filo, lo ve en la conexión. La espada de doble filo en el camino, Jesucristo, está delante del burro. ¿Y el burro qué hace la burra? Se mueve. ¿Y qué hace Balaam? Le pega. Y va de nuevo. Y se pone delante. Y él le pega de nuevo. Y de nuevo se pone en un lugar que ya no puede pasar, a tal punto que le aplasta la pierna contra la pared. Y le pega de nuevo. Y ahí habla la burra. Y le dice, tantos años he trabajado para ti, te he servido. ¿Por qué me haces esto? Imagínense. Y esa burra representaba a Balaam. Él era la burra. Él era un profeta de Dios. Y ahora estaba yendo contra Dios. Contra la voluntad de Dios. Y al final va, ¿no? Y cada vez que quiere maldecir a Israel, lo bendice. Lo bendice. 1, 2 veces forzado. Y la tercera gratuitamente ya hasta lo bendice porque ya lo tiene que bendecir. Todo eso ustedes lo encuentran en el libro de Números. Si quieren ver, por ejemplo, número 22, 32. Número 22, 32. Dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has asustado tu alma hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte. ¿Por qué? ¿Por qué ha salido el que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca? ¿Por qué? Porque tu camino es perverso delante de mí. Número 23, 20 al 21. He aquí, dice Balaam, mientras está profetizando, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. O sea, Balaam hubiera querido poder maldecir a Israel porque se quería llevar la plata. Eso es lo que a él le interesaba. Eso es lo que él quería, Balaam. No obstante, no pudo resistirse al Espíritu de Dios que lo hacía bendecir. Bendecir. No ha notado iniquidad en Jacob. En realidad sabemos que Israel es un pueblo de la iglesia. Y está hablando de la iglesia. Israel tenía miles de iniquidades. Está hablando de la iglesia. El Jacob, el hijo de Israel verdadero, la iglesia, ¿no? Dice, no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel. ¿Quién no tiene perversidad? La iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Y así sigue adelante, capítulo 24, versículo 11. Ahora huya a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Balaam no recibe nada por parte de Balaam. Le dice, andate, dejá de bendecir, andate, quiero que lo maldigan. Pero no termina ahí la historia de Balaam. No termina ahí. Judas capítulo 1, versículo 11,
¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Judas. En un único capítulo, el versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino del camino y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ahí está. Por lucro, en el error de Balaam. Por lucro. ¿Cuánta gente hay hoy en día que lucra con la palabra del Señor? ¿Cuánta gente que hace esto? Y se ve que ya estaban también en el primer siglo ahí. Y siempre han estado. Y Jesús descubre claramente lo que Balaam hizo, aunque no pudo maldecir a Israel. ¿Saben qué hizo? Le dijo a Balaam cómo podía hacer caer a Israel. No tenemos los detalles, pero sabemos que lo hizo, porque la Biblia lo dice. Fíjense en Apocalipsis, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál doctrina? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién le enseñó a Balac, el rey enemigo del pueblo de Israel, a hacer esto? Balaam. No los pudo maldecir, pero los maldijo. ¿En qué manera? Le dijo a Balac: yo te digo lo que vos tenés que hacer. Número 25 está eso. Número 25, fíjense. Terrible pasaje de la Escritura para comprender al que tiene la espada aguda de dos filos. Dice: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar, tener relaciones sexuales no permitidas con las hijas de Moab. ¿Quién había mandado a estas hijas de Moab? Balaam se lo había dicho a Balaam de hacer así. Y fíjense qué más pasó. Las cuales invitaban al pueblo ¿a qué? A los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo dijo: no, nosotros adoramos a Jehová, no vamos a ir. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y Balaam les mandaba a las doncellas más bellas. Hacía el concurso de belleza y se las mandaba. Y estos caían ahí. Y así hacían estas, fornicaban con ellas y adoraban a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor. Y el furor del que tiene la espada aguda de dos filos de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Es terrible este pasaje de la Escritura. Nos habla de la santidad absoluta de Dios. Cuando Él odia la fornicación y la idolatría. Y a todos los que se levantan contra su iglesia, contra su pueblo. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés, provocación absoluta. Y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión. Y apareció Antipas, contra todos. Finés, como Antipas, contra todos. ¿Qué hizo Finés? Sacerdote del Señor, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, y fue tras de aquel varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. No se juega con el Señor. No juguemos con el Señor. Finés, ven cómo la Escritura es perfecta. Antipas, contra todos. Jesucristo, testigos fieles de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, aún en su juicio, de lo justo que es Dios.
santo, amoroso, justo. Como Jesús purificando el templo, sacando a los cambistas, contra todos. Antipas, contra todos. Finés, contra todos. Testigos fieles. Balaam había aconsejado a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Y vemos que en este tropiezo había una conexión con la idolatría, con comer cosas sacrificadas a los ídolos y la fornicación. Y vemos que esto estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Por eso está usando estos cuadros que ellos probablemente muy bien conocían. En la iglesia de Pérgamo no había, como muchas iglesias hay hoy, siempre hubo enemigos encubiertos, lobos travestidos de ovejas. No, había lobos vestidos de lobos. No estaban encubiertos. Enseñaban claramente contra el evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Que enseñaba ¿a qué? A fornicar y a adorar dioses falsos. En la iglesia de Pérgamo había gente que hablaba de eso, que compartía eso. ¿Cómo dijo la textual? Sostenían, ¿cómo es? Sostenían. Es decir, no estaban encubiertos. No eran como muchos pastores que te roban la platita, pero te predican algo que es verdad quizá, pero te roban la platita. No, esto era gente que venía a la iglesia, estaba con ellos, probablemente estaba en sus ágapes, pero sostenían estas doctrinas. Sostenían que los cristianos podían vivir en inmoralidad sexual, que quizás podían participar en algún modo de adoraciones paganas. No lo sabemos bien, pero estaban ahí, los que retenían la doctrina de Balaam. Cicerón escribió esto, o Cicerón, no sé si es el mismo, Miriam sabrá. Dijo así: el sexo inmoral marcaba a toda la cultura del antiguo imperio romano. El sexo inmoral simplemente se aceptaba y la persona que vivía por los estándares bíblicos de pureza era considerado extraño. Parafraseándolo, Cicerón dijo esto: si hay alguien, esto es lo que dijo Cicerón, la historia de esto, ¿no? Si hay alguien que piensa que a un hombre joven no se le deba de permitir el amor de muchas mujeres, esta persona está dañada en extremo. No puedo negar el principio sobre el cual se mantiene, pero él contradice no solamente la libertad que concede nuestra era, sino también las costumbres y concesiones de nuestros ancestros. ¿Cuándo fue que esto no fue hecho?, decía Cicerón. ¿Cuándo alguien halló alguna falta en ello? ¿Cuándo fue negado tal permiso? ¿Cuándo fue que lo que ahora está permitido no estaba permitido? Pero abstenerse de la fornicación en esa cultura, en verdad, debía de nadar en contra de la corriente. ¿Les suena algo que se dice hoy en día? Vivimos en el Imperio Romano, en su filosofía. Quizás peor, ¿no? Peor. Nos recuerda mucho del presente. Pero estos no solo tenían a los que sostenían la doctrina de Balaam. Había otro problema. Dice que también tienes a los que retienen, a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. La que Jesús dice, que tiene la espada de doble filo, la verdad absoluta, dice: yo aborrezco. No muchas veces en la Escritura encontramos a Jesús usando estas palabras. No sé cuál será la traducción, pero la palabra odiar, aborrecer. Yo aborrezco, dice Jesús. Ustedes en su iglesia local tienen gente que no está escondida, que sostiene públicamente la doctrina de los nicolaitas. Ya hablamos de esta doctrina que no se sabe muy bien qué era exactamente. Hay muchas hipótesis. Pero vimos que la primera iglesia a la que le escribió la carta, la de Éfeso, los había alabado, les había dicho que estaba muy bien
En el capítulo 2, versículo 6, mira. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. A Éfeso, que habían perdido su primer amor, el amor absoluto por Dios para hacer todas las cosas, los había alabado y les había dicho, pero ustedes al menos aborrecen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. En cambio, a esta iglesia le dice lo contrario. Ustedes retienen, en su iglesia local hay gente que viene y que dice que ellos son sostenedores, defensores, proclamadores de la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Parece que la idea, en el título de nicolaita, Nikao Laos, significa conquistar al pueblo. Algunos antiguos comentaristas piensan que era una doctrina que aprobaba la inmoralidad sexual y que hacía una especie de separación jerárquica en los grupos de la iglesia, no se sabe muy bien. Pero Jesús dice que aborrece esta doctrina. Jesús les está diciendo, en conclusión, ustedes retienen su fe, no han negado mi nombre, pero muchachos tienen dos problemas muy graves en su iglesia local. Sostienen a los que sostienen la doctrina de Balaam y a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. El problema no era que a esta iglesia, a las reuniones de esta congregación, a los encuentros de esta congregación, viniera gente que sostenía esas doctrinas. Ese no es el problema. Eso no es la situación de ellos, el problema de ellos. Hay una frase que conocemos que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Y sabemos que que mayormente pone en práctica eso es el diablo. Él no pudo con la persecución contra la iglesia. ¿Y qué hizo? Empezó a meterse en la iglesia, con sus emisarios del mal, con falsos profetas, con los que tienen la doctrina de Balaam, la retienen, con los que tienen la doctrina de los nicolaitas, con los que tienen doctrinas falsas que van claramente contra el Evangelio. Y así la iglesia empieza a mezclarse, la iglesia visible, empieza a mezclarse con el mundo. Y la iglesia empieza a apartarse de la verdad de Dios, que es una espada aguda que tiene dos filos. La empiezan a meter en su funda, la empiezan a cubrir con hojitas, la empiezan a desafilar con sus ideas. La iglesia no está ahí con la espada de dos filos aguda que es la palabra del Señor. Cuando la iglesia no usa la espada de dos filos de la verdad de Dios, que es absoluta y verdadera, el enemigo aparece ya descubierto en las congregaciones de los santos, con todo tipo de herejías. ¿Saben cómo le voy a llamar a esta predicación? La iglesia cobarde. La iglesia de Pérgamo era la iglesia cobarde. Porque el problema no era que ellos estuvieran ahí. El problema es que no había ni un hermano o hermana que se levantara y le dijera, eso es falso. Lo que tú dices es del diablo. Esa doctrina no es de Dios. Esa doctrina Jesús la odia, la aborrece. No había ninguno. Solo Antipas, testigo fiel. Solo Finés se levantó. Solo Jesucristo se levanta. Ese era el problema de esa iglesia. Y hermanos, no me entiendan mal. Nosotros no vamos a ir ahora con un megáfono por la calle diciéndole a toda la gente, ustedes son hijos del diablo. Pueden hacerlo si quieren, si el Señor los guía. Pero no es ese el punto. El punto era que estaban aquí, estaban en la congregación, enseñaban sus herejías, enseñaban su falsa doctrina. No estoy hablando de si eres dispensacionalista o amilenialista. No estoy hablando de doctrinas, digamos, no básicas. Estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando de la doctrina básica de la Biblia. De la doctrina por la cual nosotros deberíamos de morir. El Evangelio, el Nuevo Testamento hace muchísimo hincapié en la cara de todos los que dicen que la sana doctrina no es importante, que lo he escuchado aún en esta iglesia. La doctrina no es tan importante. Falsísimo, doctrina es enseñanza. La enseñanza es lo más importante que tiene la iglesia. Y espero que si pensaste alguna vez así te arrepientas y te des cuenta de lo que estamos hablando. La sana doctrina es fundamental. Y la defensa de la sana doctrina en la iglesia es básico.
No estoy diciendo que algún día cuando yo cometa algún error, y lo voy a comentar doctrinal, porque voy a decir alguna frase mal, me crucifique ahí. Si quiere, hazlo, pero no. Estoy diciendo cuando vengan personas que vengan claramente con una falsa doctrina y la iglesia no se levante y le diga está mal lo que estás diciendo, guay a nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Atención al equilibrio. Atención al equilibrio. Fíjense en 1 Corintios capítulo 5, ya nos vamos acercando a la conclusión, no se impacienten, por favor. 1 Corintios 5, Pablo había hablado en la iglesia de Corintios que había uno que iba a la cama con su madrastra. Terrible, pero no era ese el problema. El problema es que ninguno de la iglesia le decía nada. Y Pablo, no los leo todos, después leanlo en su casa, Pablo después le dice, capítulo 5, versículo 9 de 1 Corintios, 5, 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero lo aclara, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, como hacían los monjes, meterse en la montaña y quedarse ahí toda la vida. No, no es eso, no es una vida de ascetismo, de conexiones sociales, no es eso, es una vida de santidad. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Yo creo esto, después lo podemos discutir, pero siempre lo hablo con esto porque creo que tiene que ver con el equilibrio y la madurez cristiana. Al mundo, nosotros no le hablamos de moralismo. Eso es algo que la Iglesia de Cristo lamentablemente erra muchísimo. Es mi humilde opinión. No quiero decir que tengo toda la verdad. Mi punto de vista, salir con las pancartas contra el aborto, contra los gays, contra lo que quieras, que vamos a estar de acuerdo en la moral, indudablemente, porque la Biblia es clara. Yo creo que la Iglesia al mundo debe hablar de arrepentimiento y de fe en Jesucristo. Esto es lo que yo creo. Sí, claro, si nos preguntan, ¿qué le voy a decir? No, estoy a favor del aborto. No, claramente vamos a defender nuestra posición. Pero nosotros a eso tenemos que llevarle el Evangelio, la esperanza, el nuevo nacimiento, lo que transforma, lo que renueva la mente, el Espíritu Santo, ¿o no? Y a la Iglesia le vamos a hablar de santidad y sana doctrina. Santidad y sana doctrina. Santidad y sana doctrina. Las dos cosas van juntas. ¿Entienden? Claro que nos vamos a hablar del Evangelio, porque el Evangelio es para la Iglesia. Si al final los beneficiarios del Evangelio somos la Iglesia. Claro que vamos a hablar del Evangelio también, pero vamos a hablar de santidad y de sana doctrina. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, lo que oré antes de la predicación, Filipenses 2, 12 dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No ocuparse para ser salvados, no, ocuparse porque hemos sido salvados, ¿está bien? Porque Dios es el que en vosotros produce, es Dios que nos salvó. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿De qué manera? Asidos de la palabra de vida, de la espada de dos filos que sale de la boca de Jesucristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, ¿cuál es el mandato de Jesús para esta iglesia? Es el punto 5. ¿Cuál es el mandato para esta iglesia? Muy simple, una sola palabra. ¿Cuál es? Arrepentirse. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Pero de qué se debían arrepentir? Fíjense que el llamado que hace de arrepentirse no es para los que siguen la doctrina de Balaam. Noten bien en el texto. No es para los que siguen la doctrina de los nicolaitas. No les dice, ustedes que siguen la doctrina de Balaam, arrepiéntanse. Ustedes que siguen la doctrina de Nicolaita, arrepiéntanse. Eso ya está en el Evangelio.
Acá le está hablando a la iglesia invisible, a los verdaderos renacidos que se juntaban en Pérgamo, y le dicen: arrepiéntete. ¿De qué se deben arrepentir? Se deben arrepentir de que en su congregación había gente que enseñaba y sostenía la doctrina de Balaam y nadie les decía nada. Se deben arrepentir de que en su congregación había gente que enseñaba y sostenía la doctrina de Nicolaíta y todo muti. De eso se tienen que arrepentir. De no levantarse con la palabra de vida y ser luminarias en el mundo. De no levantarse en medio de la iglesia y defender la fe que ha sido dada una vez a los santos, como dice Judas, versículo 3, capítulo 1, el único. Que defendáis ardientemente, ¿no?, con pasión, la fe que ha sido dada a los santos. El llamado al arrepentimiento es para la iglesia cobarde. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de aquel que tiene la espada de doble filo que sale de su boca, tiene la autoridad delegada por Él para llevar adelante las acciones que Él mismo haría si estuviera físicamente aquí. ¿Ustedes lo saben eso? Por eso existe la disciplina de la iglesia. Por eso Jesús dijo: si atare y cual cosa, versículo malísimamente usado, atar y desatar, si atare y cual cosa, ¿de qué habla? De la autoridad de la iglesia, que en realidad no es la autoridad de la iglesia, es la autoridad de Jesucristo delegada a su iglesia, que es su cuerpo. Nosotros no debemos, dentro de la iglesia, entiéndame bien lo que digo, no debemos dentro de la iglesia esperar que venga Jesús a hacer juicio. Sabemos que el juicio, dice Pedro, comenzará por la casa de Dios. Y si comienza primero por la casa de Dios, ¡ay de los que no están ahí!, dice, ¿no? Así dice Pedro. El capítulo 4, versículo 17, si quieren notarlo, de primera de Pedro. El juicio comienza por la casa de Dios. Pero el juicio comienza por nosotros mismos. ¿Para qué se creen que existe la cena del Señor? Para que nos examinemos, nos arrepintamos, para que podamos llegar, dice primera de Pedro, que cuando Él se manifieste, primera de Juan capítulo 3, no nos alejemos de Él avergonzados. Dice primera de Corintios que algunos serán salvos como por fuego. Dice la Escritura esto. Dice que llegarán al cielo con olor de humo del infierno. Así dice. Como por fuego. Porque no vivieron una vida para sobreedificar la gloria del Señor. Entonces el mandato de Jesús para la iglesia y el mandato de Jesús para nosotros es de arrepentirnos si somos cobardes en defender la sana doctrina dentro de su iglesia. Espero que dentro de 15 minutos no se estén todos peleando por doctrinas no vaciladas. Estamos hablando de cosas básicas del Evangelio. Estamos hablando de las doctrinas primordiales. Y la exhortación general, punto 6, dice, nos faltan 2 puntos, estoy terminando. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque nos está hablando a nosotros. El Espíritu está hablando a las iglesias, a la ABC, a Mirko, a Miriam, a Mauri, a Seba, a la ABC, está hablando acá a Luis, a Cintia, a cada uno aquí. Está hablando también a los que no son miembros, está hablando quizás a algo incrédulo, pero este pasaje es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí el problema no era la enseñanza de la falsa doctrina, y comprendámoslos, sino el tolerar, permitir y no confrontarla. Ahora te pregunto, primero, ¿conoces la sana doctrina? Segundo, ¿amas la sana doctrina o la enseñanza sana? Pregúntate, ¿no? Tercero, ¿cómo reaccionas ante las claras falsas enseñanzas? Porque de eso se trata esta carta. Recuerda a Antipas, recuerda a Finés, y recuerda a aquel que viene con su espada, vendrá con su espada, dice Apocalipsis, desenvainada, para juzgar a Jesucristo. Séptimo, último, la promesa de una recompensa. Siempre hay una promesa de recompensa, y siempre esto nos lleva a lo primordial de este libro. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo.
No es también para demostrar a su siervo lo que va a suceder pronto, ¿no? Pero es sobre todo la revelación de Jesucristo. Y Jesucristo tiene que estar al centro de todo. Él es el que gira alrededor de los candelabros, que son las 7 iglesias que representan su iglesia de todos los tiempos. Él es el que puede apagar la luz, soplar la velita y apagar el candelabro. De hecho, la mayoría de estas iglesias fueron sopladas porque no se arrepintieron. La iglesia local murió. La iglesia de Jesucristo no. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Pero hay iglesias locales que se cierran. El juicio de Jesucristo viene sobre ellos. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que la iglesia local actúe en modo que no haya necesidad, que venga Cristo con lo mismo que tenemos, que es su verdad, para actuar en lo que podríamos actuar nosotros como iglesia. La autoridad delegada. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice de la iglesia. Y ahora la promesa de la recompensa al que venciere. Ya sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Ya sabemos que estas promesas por la obra de Dios, que es el que produce el querer como el hacer, son para todos los renacidos. Pero hay particular bendición para los que siguen los consejos que estas cartas nos dan. Dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná, ¿se acuerdan lo que era el maná? Era el alimento, gusto de hojaldre con miel, que Dios le daba como un pequeño rocío que se formaba en una pequeña hojita, y el pueblo de Israel podía trabajarlo para hacer panes y tortas y todo eso. Era un alimento físico que provenía del Dios espiritual. Era un alimento que los mantenía en vida. Y representaba la palabra de Dios. Sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ese maná representaba el alimento espiritual puro y concentrado de Dios. Representaba. ¿Y cuál es el alimento de Dios? La palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. El verbo, la palabra, se hizo carne. El maná escondido es la concentración de la verdad. En Jesucristo habita toda la verdad y todos los secretos de toda la sabiduría. Así dice la palabra de Dios. Al que venciere al espíritu de adaptación a la falsa enseñanza de la inmoralidad, recibirá este maná escondido, esta riqueza de pureza que están en Cristo. En Juan 6:41, Jesucristo, hablando del mismo, dijo, yo soy el pan. En otras traducciones dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Cristo, Él lo dijo. Él es el maná. Él es el regalo. Él es la bendición. En Él están escondidas todas las sabidurías. Y no solo el maná. El que venciere recibirá una piedrecita blanca. Y tú me dices, ¿y qué hago con la piedrecita blanca? Bueno, la piedrecita blanca en la antigüedad era señal de o haber sido invitado a un gran banquete, o señal de amistad. Yo pensé un poco a eso que usan ahora, sobre todo las chicas, pero esos corazones mitad y mitad que se le da a una amiga y la otra y los llevan colgados, algo así, señal de amistad. O también se podía usar para señal de absolución de una pena, de una deuda, algo así. No sabemos bien qué el Señor nos quiere decir con esto, pero en esa piedrecita blanca, fíjense qué interesante, escrito un nombre nuevo, piel de gallina, un nombre nuevo, de aquel que hace nuevas todas las cosas, de aquel que si estamos en Él, nueva criatura somos. Un nombre nuevo. No sé qué será. ¿Será nuestra verdadera identidad si no hubiésemos caído con Adán y con nuestra culpa? ¿Será que ahí Dios nos revela quiénes somos? Pero no solo nos da un nombre nuevo. Fíjense el detalle. Qué interesante. El cual ninguno conoce. ¿De qué nos habla esto? De lo más glorioso que un ser humano puede experimentar. La intimidad con Dios. Un nombre nuevo, no sabemos qué es, quizás nuestro verdadero nombre, el que Dios tiene de la eternidad para nosotros, pero la intimidad con Él, ninguno lo conoce. ¿Existe algo mejor que eso? Oremos.